De hecho, si vemos por acá, mira, aquí se ve la leche de tigre presente. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos aquí en Belgrano y nuevamente hoy vamos a estar probando comida peruana. Así que nuevamente en esta nueva edición de Prueba de Gastromagia vamos a estar probando delicias del Perú. Así que acompáñame y ahí vamos. Bueno, llegamos al lugar que les dije que está por acá, se llama Primavera Trujillana y esta es la sucursal número 2, porque exactamente acá en el barrio de Belgrano hay 2 sucursales y vinimos porque hay comida típica acá del Perú. Y no estoy solo esta vez, también me acompaña nuevamente Sabina. ¿Cómo estás, Sabi? Qué gusto, ¿cómo están? Bueno, que ya lo habrán visto en el video anterior cuando grabamos el ceviche que comimos y la comida que comimos en Tigre Morado. Así que arrancamos con este nuevo video, vamos a conocer el lugar. Quiero que lo vean, acompáñenme, vamos a entrar. Nos vamos a encontrar con Luis. Dale, pase adelante. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos por acá. ¿Estás como encargado o dueño? Las dos cosas. Ahí está, excelente. Bueno, no le pifiamos entonces. Dueño, mozo, cocinero, de todo. De todo. Luis nos está hablando hace un rato de las comidas que podemos probar acá y de todo el origen de lo que es la comida del Perú. Así que, bueno, gracias por la recepción. Ahora vamos a pedir ahí en la mesa y les muestro con qué nos encontramos. ¿Qué les parece? Bienvenidos a tu casa. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Me está contando Luis que vinieron muchas personas famosas por acá, ¿puede ser? A comer al restaurante. Sí, a ver, son muchos años que estamos en la zona. Calcula que en lo que es Belgrano, más de 20 años. Ah, buenísimo. Gente conocida acá como Gustavo Cerati, por ejemplo. Gerardo Rosín. Muñeco Gallardo. Ah, mira, el Muñeco Gallardo, es verdad. ¿Y por acá? Y el de abajo es Andrés Parra, el de que hizo El Patrón del Mal de Pablo Escobar. Ah, sí, me acuerdo. Y... Programa de mira, también periodistas ahí también, por ahí, de programas de cocina. Y el mundialista, ¿cómo se llama? Gorro Chávez. Gurruchaga. Bueno, sí, mira, ¿quién más tenemos de este lado? Ah, ¿vos estuviste en Cocineros Argentinos? No sé que me resultaba conocida tu cara de algún lado. Y este es el Messi de la comida peruana. Mirá vos, ¿cómo se llama? Gastón Acurio. Bueno, excelente, mirá qué lindo. Bueno, muchas gracias por la recepción. No, por y ahora favor. vamos a Tu casa. probar las delicias. Gracias. Excelente. Bueno, llegó la primera cerveza y ahora vamos a abrir acá. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Ruth. Perfecto, gracias Ruth. Tenemos una cusqueña. Vamos a ver qué tal es. Mira, así como está, que seguramente ustedes la conocen mejor que yo. Cuéntenme si la conocen o si en otras partes de Latinoamérica también la llevaron a probar. No sé si notas, tiene un color más oscuro que la rubia de nosotros. Sí, es verdad, mira, vamos a verla de cerquita. Es un tono medio como acaramelado. ¿verdad? Sí, es verdad. Y se siente el aroma de esto que tener, a ver. Sí, se siente zarpado, o sea, se siente re bien la cebada. Vamos a ver qué lo tiene. Salud, ¿sabes? A ver cómo sabe. Es muy dulce. Es muy rica. Es muy rica, Sí, me es gusta. muy rica. No es muy amarga, es suave. Y no se es espesa. No, para nada, es ligera, es suave, se recibe al paladar súper bien. Así que, salud. La verdad que está buenísima. Es fresquita, ¿no? Como... Es fresca. Nos comentó también Luis que últimamente nos están entrando muchas cervezas del Perú por la cuestión del país y el tema de las importaciones. Pero la verdad es que en su momento, hace unos años atrás, entraban demasiadas marcas de cervezas del Perú, así que evidentemente tienen como muchas marcas de ellos. Sí, es más, yo le pedí que si tenía para compartirnos una Inca Cola y me dijo que no le queda más. Así que vamos a tener que buscarla a otro lugar, seguramente acá se consigue en algún lado. Bien, está buena, me gustó, está rica. Está buenísimo. Bien, vamos a ver.
la carta ya nos la enviaron acá, ¿sí? Mira, quiero que lo vean por acá, está muy bonita y tenemos de todo un poco. A ver si las voy a enseñar de más cerca. No, quería recordarles que en el video anterior ustedes nos dieron un montón de recomendaciones porque, digamos, claro, la comida que comimos anteriormente, si bien era comida de origen peruana, estaba más preparada para un público argentino. Yo me di cuenta que todos los platos que nosotros probamos en el video anterior eran platos fríos, no probamos ningún plato caliente. Es cierto, así que ahora vamos a pedir seguramente algo de todo lo que estoy recomendando para acá a ustedes, van a estar apareciendo en pantalla. Y gracias a todos los comentarios y a todos los que se suscribieron al canal por el video anterior. Acá estamos haciendo un poco una retribución también para mostrarles qué comida típica y clásica de Perú se consigue acá en Buenos Aires. Vamos a ver la carta entonces, a ver, ¿sabes qué hay por acá? Mirá. Mira, tenemos entradas y en la entrada tenemos acá pequeños papas a la huancaína. Vamos a pedir una de esas, me parece. Causa de pollo. Tenemos acá, mira, anticucho de pescado, causa de langostinos, ceviche por supuesto, claro que sí. Sopas, carnes y aves, vegetarianos, eso no me interesa. Y vamos a ver pescados y mariscos, mira, por este lado. Y obviamente postres. Anticucho era lo que querías probar vos, ¿no? Sí, pero no hay. ¿No hay? Ah, No. bueno, perfecto. Bueno, recién nos está contando Luis que anticucho actualmente no hay porque como se trabaja con el corazón de la vaca, la gente no lo consume todo el tiempo, entonces no es fácil de vender, de comercializar. Pero sí hay anticucho de pescado, que como usan mucho pescado, está disponible. Ah, yo sí me animo igual, yo como que no le tengo miedo o asco, digamos, Claro. no sé, a las vísceras, porque son vísceras. Claro, bueno, sí. Leí son en internet, órganos, claro. sí, que esa comida, el anticucho, viene del corazón de la vaca, porque si bien ellos ya hacían anticucho antes del virreinato, cuando llegan los españoles al Perú, ellos comían, digamos, la carne de la vaca, pero dejaban esas partes de las vísceras o de los órganos que no les gustaba. Entonces la gente los agarraba y comía y hacía, y así se crea el anticucho. Ah, muy interesante. Bueno, genial. Gracias por el dato, Sabi. Yo consulté recién que ellos tienen menú del día acá en la casa y uno de esos menús me parece que tiene algo que ustedes me habían dicho por acá, que es el lomo saltado. Nos dijeron eso, sí, es verdad. Vamos a pedirlo y vamos a ver qué más, como para hacer alguna comparación para el restaurante anterior y vamos a pedir así ya probamos la comida. Y empezamos. Dale. Bueno, ya hablamos con Luis y dijo que nos va a preparar todos unos platos especiales y específicos para que los probemos para ustedes. Así que, Luis, llegaste con las papas. Excelente. Estas son papas a la huancaína. Qué maravilla. Gracias. Bueno, gracias. Que lo disfruten. ¿Cómo me recomendás? ¿Cómo se come esto? Decime. Con el tenedor, sí sé, pero... Serviste con la cuchara y van comiendo. Si quieres un poquito de picante, entrego parte. Sí, por favor, Bueno, puede ser. Sí, gracias. excelente, muchas gracias. Llegó el primer plato, que son las papas a la huancaína, lo están viendo acá. Upa, que no se caiga. Ahora vamos a probar esto y me dijeron recién que me traen un poquito de picante, que a mí el picante me encanta, así que vamos a ver qué tal. Ahí está, perfecto. Excelente. Y el ceviche de pescado. Muchas Qué gracias. grande, muchas gracias, Luis. Excelente. Wow, mirá lo que es eso, viene en un barquito. Es un barquito. Buen provecho. Gracias. Bueno, acá tenemos, mira, vino en barquito hacia nosotros. Mira que dice Primavera Trujillana. Y acá tenemos el ceviche. A ver. A ver. Me desembocaba Mucho mucho. es un picante por las dudas. Sí. Tienes camote, choclo, maíz cancha y el pescado que estamos sirviendo hoy es corvina. ¿Y cómo hacemos? ¿Lo mezclamos así Muy Todo todo? ya está preparado. Si querés, no comes picante, sepáralo y lo vas comiendo. Bueno, Claro, gracias. para la huancaína que queda muy bien. Entonces acá Genial. tenemos el papas a la huancaína, esto es el camote, ¿verdad? Lo que sería la batata. La batata, sí. ¿Y qué más me dijiste? ¿Maíz? Maíz, choclo. Sí. Bueno, en Perú se usa el choclo más grande, ¿no? Pero bueno, acá no tenemos. El choclo, digamos, nacional. Sí. ¿Y esto es Maíz, cancha? maíz cancha. Excelente. Es un maíz chusteño y el ceviche, como te decía, es corvina. ¿Y el picante me dijiste es locoto o no? O- Tiene rocoto en la preparación, Ah, rocoto. pero sin semilla. El rocoto picante le das del ají. Perfecto. Genial, Bueno, muchas gracias. excelente, gracias. Rosario dijo que averiguó algo sobre las papas a la huancaína, ¿no? ¿Querés contarnos? Adelante. Ah, no era. Del anticucho. Bueno, del anticucho. Y averiguó lo que no había, justamente. Pero bueno. Bien, vamos a probar las papas a la huancaína. La receta de la huancaína yo sé que lleva muchos ingredientes, los vamos a poner exactamente por acá.
porque es un procesamiento de, entiendo que lleva galletitas, lleva galletas, como se pueden galletas de agua, lleva también un ají amarillo y un tocinete que van a poner acá. Vamos a probarlo, mirá. Yo es la primera vez que como esto, la verdad es que me imagino otra cosa, pero bueno, tiene pinta. Mirá. Y vamos a ver cómo se ve de cerca. Ahí estoy chorreando todo, pero está la papa bañada completamente en la salsa. Vamos a ver qué onda. Es una papa fría como si fuese ensalada, pero la verdad que la huancaína lo que tiene, el aderezo es delicioso. Está muy, pero muy bueno. Y nos recomendó que lo comamos con picante, así que vamos a ver. A mí sí me gusta el picante, no tengo problema. ¿A vos? Sí, me encanta. Bueno, huevito. Vamos a servir acá en el plato. A ver esto. No, sí. Está buenísimo. ¿Qué sabe? Está muy rico. Es como bastante dulce y el picante es bastante suave. El picante como que tiene ese picor que se te va por toda la lengua. No es que te pica recién en la garganta. No sé si me explico. ¿Qué te pareció? Es muy rico. Es riquísimo. ¿A qué sabe? A papas a la crema. Sí, es como una papa con crema. Es como Mirá, una papa con crema. vamos a probar este picante que me dieron aquí. Y a mí, como les decía, me encanta el picante. Vamos a ver qué tal. Lo voy a poner en un pan. A ver qué tal sabe. Muy bueno. Pica. Pica. Cae más. Sí, es que bueno, el tema del picante es como depende de cada uno. Porque Claro, pero a mí me picó toda la lengua. O sea, eso sí, ¿has visto? Sí, sí, sí. sentado en la lengua. Y ¿sabes qué? Sentí que combinaba muy bien con la cerveza, el sabor ese. Viene también con aceitunas, mira, aceituna negra y un poquito de morrón, venía con eso, ¿no? O un ají creo que es. Es ají. Un ají. Es ají, sí, sí. ¿Pica ese o no? Probá. Ahí está, mira. Acá lo tengo recién aterrizado. No, pica. ¿No? No, es como un morrón. Súper aprobada y acá con un poquito de cusqueña. Saludos ahí. Excelente. Excelente las papas a la huancaína, la rompieron. Así que papas a la huancaína, aprobadísimas. Uy, tienen crema. Seguro tienen crema. No, me parece que no. Pero la textura de la salsa es muy cremosa y el huevito duro queda perfecto, queda genial. La porción es una entrada muy abundante y para dos creo que va perfecto, porque es una entrada muy refrescante y que te asienta el apetito para acompañarlo y continuar luego con el ceviche, que es el próximo que viene ahora. Terminas de comer eso y después grabas. Se saca del juego. No soy mandona para nada. No. Se nota. Se nota. Puntos si que le traje al tiempo. Bueno, No te puedo llegó creer, nada, el llegó. lomo. Llegó el lomo. El lomo saltado, mirá qué pinta que tiene eso. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Wow, mirá lo que es esto. No sé si quería. No, esto está caliente, vamos a probar el ceviche también. ¿El ceviche primero? Continuamos con esto. A ver. Es un barquito. Sí, Ahí tiene el nombre del restaurante. no lo sé todavía, pero es muy probable. Ahí está. Y tenemos el ceviche por acá. La verdad que se ve impresionante. Voy a mostrarles un close-up, una toma más de cerca. Bueno, acá está el ceviche, mira. Acá tenemos el maíz cancha. Como se había dicho, acá tenemos, mira, un ají. Tenemos también cebolla morada. Aquí está el pescado. Corvina, me parece que es. Corvina. Tenemos maíz y también tenemos el famoso camote. Vamos a hacer una prueba. Vamos a probar así sin mezclarlo, sin nada. Vamos a ver qué tal, mirá. Fíjate, quiero que lo vean bien de cerquita. Ahí está. Vamos a hacerlo todo bien. Y adentro. A ver qué tal. Aprobadísimo. Tiene cara de que está aprobadísimo.
No me lo quedo para mí. Me lo llevo en Es la una bochi. maravilla. Una maravilla. La verdad que muy fresco, muy rico el pescado. Mire, ¿sabe probarlo? A ver, Vamos qué tal. Se le pone la manteca. Buenísimo. Viste que se siente como la carne, Carnoso. sí, carnoso, como Carnoso. crujiente, fresco. Se siente mucho el cilantro. Y vamos a probar algo que ustedes me pidieron mucho. Tenemos acá el camote, el famoso camote. Acá en Argentina le llamamos batata. ¿Sí? Batata que es como una prima, es una raíz, es como una prima de la papa, pero dulce. A ver. Es fría. Ah, ¿es fría? Sí, porque el ceviche es un Prueba. plato frío. Mirá, agarras con la mano y... Sí, dale. La verdad que tiene un sabor, me hace mucho acordar al dulce de... Al zapallo. Sí, al zapallo o al dulce de cayote, ¿no? Al dulce de Así como cayote. bien fibroso, Es verdad. pero dulce, muy rico. Así que ya les entiendo los comentarios, es bastante rico, fresco y abundante, está bueno. Sí, sí. Muy bien, tenemos un maicito acá para acompañar. Y ahí nos explicó Luis que, bueno, comúnmente se utiliza el choclo que es del Perú. En ese caso es choclo nacional, o sea, de Argentina. Esto no sé si me animo ahora, pero... Eso, con cuidado. El cancha, en este caso lo ven acá, es maíz tostado. ¿Sí? Riquísimo. Muy bien preparado. Y la verdad que... tiene un sabor- Aprobado. Sí, muy rico, súper crujiente. Bueno, a ver, bueno, el choclo, tiene que ser bueno el choclo. Muy bueno. Maíz cancha. ¿Eso se llama maíz cancha? Sí. Muy rico, me encanta. Me encanta esto porque es como tostadito, es riquísimo. Y acá lo vamos a probar, mira, mezclado con ceviche. O sea, mezclado con el pescado. Leí también que el ceviche se puede hacer con un montón de tipos de pescados, pero con un montón, o sea, con casi todos. Que podés hacerlo, no sé, bueno, en este caso es con corvina, pero creo que se podés hacerlo con caballa, o sea, con pescados más normales para nosotros. No, pero te digo, está impresionante. Es súper refrescante, súper abundante, crujiente, delicioso. La Y verdad que- algo que me gustaría destacar, que en comparación al otro que probamos en el video anterior, este es como que no es como una sopa, que yo vi en los comentarios que algunas personas decían que el ceviche no está bien que sea como una sopa, porque en realidad no es una sopa, es que en realidad se tiene que sentir el sabor del pescado y cada ingrediente por separado. De hecho, si vemos por acá, mira, aquí se ve la leche de tigre presente, que es este juguito que ven por este lado. Obviamente no es lo mismo que pedir leche de tigre en una copa, que es lo que estábamos diciendo recién, pero está acá presente esta delicia. Y ahora cuando ya finalicemos vamos para el lomo saltado. Quiero que vean el tamaño del pescado, a ver si se ve bien acá. Que vean el tamaño y el grosor del pescado. Está súper fresco, súper bien marinado en limón y está delicioso. Mirando la combinación del maíz cancha, que está sequito, crocante, crujiente, y eso combinado con el pescado fresco es imbatible. Tenemos el lomo saltado acá abajo, ustedes ahora no lo ven, pero ya lo van a ver. Y hace un ratito hubo un accidente, me parece que yo le pegué con el trípode y se desarmó la torre de arroz, ve que está como demolida, era un cubito perfecto. El lomo saltado tengo entendido que es con lo que acá en Argentina conocemos como un salteado en este caso, porque Sí. se sofritan, se saltean las verduras, se le agrega el lomo, también se va dorando y luego se continúa cocinando. Pero vamos a ver el sabor, porque me dijeron que el lomo saltado de la cocina peruana tiene un sabor muy particular. Bueno, gracias. Y tiene un aroma muy particular que yo me imagino que será parte de los condimentos. Es muy rico, mira, pruébalo. Tenedor porque No, estoy eso, sin eso, tenedor. Estoy sin tenedor. ¿No te quieres, no? Creo que sí estaba el mío, pero a ver. Wow, sí. Es muy diferente. ¿Tiene? Sí. Es como dulce.
Pero mirá cómo viene acá. Viene con cebolla, con... Bueno, no quiero agarrarse la cebolla. Con cebolla, con papa frita, se hicieron una especie de papa frita y arroz. Tiene como un sabor ahumado, eso tiene. Tiene un sabor ahumado. Es muy rico. Bueno, vean cómo se ve cerca la carne. El lomo saltado está delicioso. Y sí, tiene razón. Tiene como un sabor como ahumado, es cierto. Pues se siente mucho la presencia de vuelta del cilantro. ¿Querés probar? Adelante. A ver. Por acá. Y me doy una cuchara. No, la verdad que es exquisito. La carne está bien, no es dura. Tampoco es como que se te desarma. ¿Me explicó? El lomo. Bueno, acá en Argentina lo que se conoce como lomo, el lomo de la vaca. Entiendo que vendría a ser ese corte. Es como seca, no es como que vos la mordés y es algo jugoso. Es como bastante seco. Exactamente. Es riquísimo todo, ¿no? Es muy Sí, rico. está muy rico. Vamos a preguntarle a Luis entonces cuáles son los ingredientes correctos que tiene. Contanos en los comentarios de estos 3 platos, si vos vivís en Perú, cuál te gusta más, por qué, cuál preferís o cuál comés más seguido. Parte de la base importantísima de la comida de Perú es el arroz, que es el acompañamiento a prácticamente muchas de las comidas. La verdad que la carne sí está tierna, yo la encontré tierna, está muy saborizada, la verdad que mira, tiene una pinta tremenda y es muy diferente a lo que se puede encontrar en un restaurante argentino, porque no es ni un estofado, ni nada por el estilo, es muy distinto. Delicioso. A ver, voy a probar esto, díganme si es un pecado o no, pero vamos a ponerlo un poquito así. Luis, ¿se le puede poner picante a esto o no? Todo, a todo lo que tú quieras comer, me pones picante. Ah, ok. Si te la banca, sí. A ver, yo creo que sí. Recién me estaba quemando la lengua, pero sí. Igual este, digamos, es un ají de mesa que está rebajado con galleta y todo. Tenés rocoto puro, Sí. que ese sí es más fuerte. Ah, ok. ¿Quieres probar un poquito de rocoto puro? Dale, no sé, nos va a traer un poco de rocoto puro. Y el rocoto digo que es un ají que va a aparecer acá, se lo muestro cómo es. Y la verdad que es súper uy, ahí viene. A ver, Igual lo mismo, así con la papa, este es rocoto molido. vos decís que me va a hacer llorar, ahora vamos a... Y yo me quedo verde. Con un pedazo de Yo me quedo camote. verde, digo. A ver, con un pedacito de camote, vamos a mezclarlo acá. Prepara el matafuegos. A ver, prepara la cerveza lista, ahí vamos. Se siente más fresco, como Pero conté los números. recién molido, ¿no? Refrescante. Ya va cambiando el color. ¡Ay, está colorado! ¡Este es mi colorado! Sí, me pica. Es increíble. Desde México que no me picaba tanto un picante. Está fuerte. Pero muy bueno. A ver, ¿puedo probar? Vamos a poner en serio. Bien, a ver, ¿sabes? A ver, ¿Te animás? lo voy a poner acá en la papita. La verdad que es exquisito. ¿Es demasiado esto? No, está bien, bueno, ya Ah, fue, está bien. no, ya fue. Está bien, boludo. ¡Wow! ¡Qué picante! De a poco va, ¿viste? Es re picante. ¡Ay! Es la cremógena. Ya siento que me aflojó todo, Es decimos. picante, pero mal, en serio. Muy fuerte. Buenísimo. Mirá, estoy llorando. Bueno, se lo súper recomiendo. Te lo tenés que bancar, pero posta. No me probaste nada, yo probé. No, pero boludo, siento como todo acá, tipo, todo acá siento que me está quemando, que me quema todo. Fuertísimo. La verdad que el ceviche alivia un poco, ¿no? El picante. El ceviche nos alivia una banda, el picante, y aparte como decía recién, impresionante la cantidad de pescado que tiene, me parece un punto muy a favor para el restaurante. Sí, así que 10 puntos primavera trujillana. Ah, está llorando, te digo, de lo fuerte que está, pero bien, me encantó. Yo sigo sorprendida de la cantidad de pescado que tiene el ceviche, sigo sorprendida. De aquí, del plato que estaba delicioso, del lomo saltado, ¿qué lleva? ¿Por qué se sentía como un sabor ahumado? A ver, la carne, te digo, se le pone pimienta, se le pone un poquito de sal,
se le pone el wok muy caliente, Sí. la carne, y el vinagre hace que se saltee, se ahumee, y el fuego se impregna, digamos, en las carnes. Ese es el saborcito ahumado. Después le Delicioso. pones salsa de soja o sillao, que se le llama en Perú. Y un toquecito de ajo también. Sí, Y al sí. final vas a ponerle cilantro, cebolla y tomate. Ah, eso no sabemos si era cilantro o culantro, viste que es parecido. Culantro le dicen en Perú, acá se le dice Claro, cilantro. pero no es el mismo, sí. Es lo mismo. ¿Lo mismo? Ah, Ok. es lo Es lo mismo, es lo mismo. Ah, yo tenía entendido que era como un En pariente. Bolivia, por ejemplo, dicen locoto y los Y llamamos es el rocoto. rocoto. Ah, claro que. Rocoto, es lo es mismo. verdad. Bueno, locoto se vende mucho en Jujuy. Con lo que recién te ahogaste fue con Sí, rocoto. exacto, que ahí estaba el Eso culpable se que estaba ahí. vende en Jujuy. Se Sí. vende demasiado porque Jujuy está ahí La como al frontera con... límite. Claro. Claro, Eso Bolivia. se vende. Exacto. Le dicen locoto, es lo mismo. es Buenísimo. rocoto. Y el ceviche nos dijiste que qué pescado tenía. Corvina. 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 Se Sí. vamos variando, o sea, depende de la pesca del día. Hay días que lenguado, aimero o corvina. Excelente. En este caso, corvina. ¿Y nos puedes contar la salsa de la papa a la huancaína? ¿Qué tiene puntualmente? Eso es ají amarillo, ¿verdad? Ají amarillo. Sí, ¿tiene galletitas? Tiene puede ser? galleta, tiene queso Ah, y un toquecito de ajo. Se procesa Sí. y se acompaña con las papas hervidas. La verdad que muy cremosa, muy rica. El ceviche es súper Es un refrescante. queso fresco, no es un queso estacional, es un queso fresco. Ah, ok. Que la verdad, delicioso, delicioso. Y lo hemos salteado también impresionante. Así que bueno, muchas felicidades por la preparación. ¿Les gustó la comida, chicos? Sí. Nos encantó. Es más tradicional, no sé si se dieron cuenta. es re Sí, exacto, tradicional. exacto. Aparte, un quiero destacar, es abundante, todo. Eso está buenísimo. Es todo como, son porciones de verdad, como se dice. Muy Porque rico. esa es la idea, que se sientan como en Perú. Sí. Excelente. Bueno, gracias Luis. Ahora vamos a terminar con esto y después, si hay algún postre te pido. Sí. Acuérdate que en la comida peruana, nuestra base es casi de compañía, es el arroz. Ok, Sí. Es de por la influencia oriental que tenemos. perfecto. Lo mezclamos con arroz. Gracias. Gracias. Pero contame, ¿en qué momento decidís comer lomo saltado? ¿Cualquier día, a la noche, de día, a la mañana, fin de semana? Contame cuándo. Y vamos a continuar entonces comiendo el ceviche, las papas y esto que está aquí que se enfríe. Así que en un ratito los veo por acá. Va. ¿Los ratitos todavía? Perfecto, Sí, podemos retirar excelente. todo ya. Muy rico todo, Bueno, muchas gracias. ¿qué es eso que está ahí, Luis? Es una torta de 3 leches. No, te puedo creer. Aviso, para que puedan compartir. Gracias. Cuéntame, ¿cómo está elaborado esta torta de 3 leches? ¿Cómo está Lleva elaborada? un bizcochuelo húmedo, Sí. tiene leche condensada, leche evaporada, tiene canela, que es fresco para acompañar, bajar un poquito el picor que te dio. Sí. Vamos a bajarlo con eso. Excelente. No, excelente, como decía Luis recién, esto es para bajar un poco el picante. Mira, tenemos acá una torta, es un postre de 3 leches, ¿verdad? Bizcochuelo. Un bizcochuelo de 3 leches, excelente. Vamos a ver qué tal. Y arriba tiene, mira, como un merengue italiano, ¿no? Como si fuese un merengue suizo, merengue italiano. Ahora vamos a probar a ver qué tal. Muy rico. Agradezco eso. Sí, y cambia mucho con respecto al picante. El contraste es buenísimo. La porción del postre viene acá, es bastante generoso, para vos está bastante bien. Y de estos hay otras variedades de postre, ¿verdad? Sí. Tenés suspiro limeño y mousse de lucma que están terminando de prepararlos ahora. Ah, Que perfecto. sale en una hora todavía. Bueno, para la próxima ya tenemos. O sea, eso para que quede pendiente para la próxima y conozcas otros platos. Es diferente. Súper bueno. En la comida peruana en sí, digamos, más se caracteriza en lo que es la comida criolla, pescado, la mazamorra morada. Mazamorra hacen ustedes porque en Santiago también se come bastante. Y claro, nosotros hacemos la mazamorra morada, pero de maíz morado, que es un maíz oscuro, Ajá. ¿sí? Que se hace hervir con canela, clavo de olor y se espesa con chuño, que es la fécula de papa. Mira. Eso es delicioso. Contame, ¿qué días está abierto acá? ¿Cómo trabajan los servicios? ¿Al mediodía, a la noche? A ¿Qué ver, te puedes nosotros contar? trabajamos de... A pesar de dónde estamos ubicados. Estamos ubicados Exacto. en Franklin Roosevelt 1695, a unas cuadras del barrio chino y a unas... muy cerca de unas 4 o 5 cuadras de la cancha de River. Ah, ¿sí? buenísimo. Claro. Los horarios son de lunes a viernes, de 12 del mediodía hasta las 15 horas y después de 20 a 23. Sábados de 19 a 23, domingos cerramos. Ok, bueno, hay que descansar algún día, te digo. Hay que descansar Hay que lo más descansar. posible para disfrutar a la familia. Bueno, excelente, ahí Luis nos acaba de contar entonces qué días pueden venir ustedes acá a comer. Se los súper recomiendo a todo el público de acá de Argentina. Y también si estás en Perú y venís de vacaciones a Argentina, extrañas un poquito Perú, date una vuelta por acá que Luis te va a atender como los dioses. La verdad que todo súper delicioso, tiene muy buenos precios también. La verdad que es todo súper fresco y elaborado en el momento. La verdad que es todo riquísimo.
Ahora estamos con el postre ya y después en un rato, cuando vayamos afuera, vamos a hablar respecto a la experiencia. Sí, vamos a contar exactamente cuál sería entonces de los 3 platos el que más nos gustó. En realidad nos gustaron todos, a mí me encantaron los 3. Tanto la papa a la huancaína, que fue la primera vez que probé acá, el ceviche que ya he probado en otros lugares, este me pareció delicioso y mucho más generoso, ¿sí? En lo que estaba Sí, servido. es como más casero, creo que es la palabra. Yo que vengo del norte, para mí es difícil encontrar un lugar en Buenos Aires en donde de verdad es todo como en el lugar de donde venís, ¿me explico? Es como que es difícil encontrar un lugar que parezca realmente autóctono y que la comida sea casera, porque el Buenos Aires es todo un poco muy industrializado, entonces como que toda la comida que se hace es más bien para turistas europeos o demás. Claro, acá lo que encontramos es bien típico, bien tradicional y bien casero. Así que está buenísimo. Bueno, llegamos entonces con el top 3 de cada uno. Espero que se hayan divertido y vamos a pasar a esa parte. Bien, bueno, hemos finalizado la comida. Sabi, ¿qué te pareció? ¿Todo cómo estuvo? Riquísimo todo y Luis nos atendió excelente. Sí, la verdad que súper excelente atención de parte de Luis. Todo delicioso, muy rico. Se notaba todo súper casero y súper abundante. Así que se los recomiendo, vayan por favor. Y si van, díganle que vieron este video. Y como les decía, aprovechen que están muy buenos los precios y las porciones son súper generosas. Sí, la verdad que íbamos a hacer un top 3 de lo que más nos gustó a cada uno. Está difícil, te digo. Pero está difícil. Está muy difícil. Porque Yo era la primera vez que probaba esas papas, no la había probado nunca. Aparte, o sea, lo que me gusta de toda esta comida es que no es calórica, ¿me explicó? No es como que te cae pesado. Yo me siento, comimos un montón y me siento como tranqui, bien. sí, la verdad que te sentís como re liviano. Y bueno, si yo tuviese que armar un top 3 sería más en gusto. Porque, por ejemplo, el lomo saltado estaba delicioso y no es algo parecido tampoco a algo que hace en la gastronomía argentina del todo. Y el ceviche es algo único de la cocina del Perú y las papas a la huancaína también. O sea que vos pones lomo, ceviche. Pero yo pondría claro, el lomo en el puesto número 1, el ceviche en el puesto número 2 y las papas en el puesto número 3. Bueno, yo pondría el ceviche, pero yo soy muy fanática del ceviche. Aparte me encantó que sea tan abundante y que la carne sea tan carnosa. Pondría el ceviche número 1. Me gustó, las papas me parecieron súper livianas. Es como que me pareció que es comida buena si estás, por ejemplo, haciendo una dieta o lo que sea. Esta te viene de 10. Y por último, el lomo. Exacto. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido, que lo hayan pasado muy bien. Nos vemos muy pronto y dejame tu comentario acá y suscríbete por supuesto al canal para ver más videos, ahora sí, que sea magia. Hasta la próxima, chao.